de la Universidad de Panamá de las 8 a.m. en defensa de la Caja de Seguro Social. En el día de hoy, 11 de septiembre, el próximo 11 de septiembre, se estará reuniendo el Consejo Directivo Nacional de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá en su sede ubicada en calle Z, Río Abajo, desde las 4:30 p.m. El Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional, el SITEN, culminó exitosamente su gira de trabajo e inducción en el Centro Regional Universitario de Coclé y a la vez en las extensiones universitarias de Agua Dulce y Zona de Veraguas. ¿Quería decirnos algo, don él? Sí, muy buenos días. No, sí, para recalcar también las actividades de autogestión de la central, que tiene una actividad el día 14, aquí después de mediodía en adelante, un bingo, y hacer un llamado a los sindicatos porque vayan cancelando sus boletos y los que quieran comprar boletos como donación, pues para cooperar con esta actividad que va a recolectar fondos, por decirlo así, para el 21 Congreso Nacional Ordinario Alberto Luis Cobo de la CNTP. Así que ese es lo que quería anunciar, pues que claro, ayuden con esa actividad de autogestión el día 14. Claro que sí, recalcar el gran bingo de la CNTP. Y lo otro es que el CDN, que acabas de anunciar, tiene como punto específico, por decirlo así, la juramentación de la Comisión Electoral Sindical. Perfecto. Sí. Bueno, también queremos resaltar y felicitar a la compañera Marcelina Hudson del Frente Reformista de Educadores Panameños, que está de cumpleaños el día de hoy. Wow. Fiel oyente de este su programa Nueva Era hasta el área de Don Bosco. Así que la profesora Marcelina Hudson, felicidades y mucha salud ante todo, compañera. Felicidades. Claro que sí. Como siempre, queremos enviar nuestros cordiales saludos a nuestros fieles oyentes, Mauro Murillo, que siempre nos reporta sintonía, igual que la profesora Deyaniri Sili y la profesora Luzmila Sánchez, ambas del Frente Reformista de Educadores Panameños, que no se pierden un programa de Nueva Era. Sí, también hoy hay muchas actividades de la Central Nacional, como tú lo dijiste, el foro allá en el Soloy, pero acá ahora a las 10 de la mañana se estará reuniendo los trabajadores del sindicato de la World Mills, y a las 11 de la mañana también hay reunión de dirección del CEFAS, Sindicato de Empleados de Farmacia, a las 11 de la mañana. Así que hay gente dando vuelta hoy por aquí. Claro que sí, excelente. Bueno, como siempre tenemos varios temas en lo que es nuestra agenda, y el día de hoy, un día muy importante, 7 de septiembre, ¿no? Hace 47 años se firmaban los tratados Trujillo-Carter, por decirlo así, una etapa muy importante para lo que es nuestro país, para las actuales generaciones, lo que en ese momento los panameños de ese entonces lucharon por años para lo que era la liberación nacional, y sin lugar a duda la CNTP jugó un papel trascendental, tanto nacional como internacional, en lo que fue la divulgación y la lucha, ¿no?, de la liberación nacional. Así que, bueno, iniciamos con don Eric, en su momento, que mejor, ¿no?, darnos su opinión al respecto. Hablar de la firma de los tratados, la lucha generacional, en el sentido de que los jóvenes de ayer, por decirlo así, principalmente los estudiantes, encabezados por los estudiantes del Instituto Nacional y lo que en aquella época también fue la Federación de Estudiantes de Panamá, la FEP, y la Unión Universitaria, también estudiantes de la Universidad de Panamá. Desde el tratado ese de 1903, que ningún panameño firmó, la juventud de los comunistas panameños, los progresistas, la intelectualidad que pensaban en nuestro país, siempre rechazó esos tratados. Y hay hitos históricos que van marcando, por ejemplo, de ese rechazo a esa presencia norteamericana aquí. Yo lo veo como un punto, un hito, el rechazo a las bases militares. En 1947, rodeando la Asamblea para eliminar
y rechazar ese tratado que pensaba perpetuar más de 103 bases militares en nuestro país. Y ahí había nuestra heroína, la legendaria Marta Matamoros, encabezó esa lucha ahí también, y muchos compañeros acá claro que ya no era la Central Nacional, pero era la Federación Sindical de Trabajadores de la República de Panamá, que ahí fueron los inicios. Y no había manifestación en este país donde no tuviera ese sentimiento patriótico de rechazo al tratado de 1903 y por la recuperación del canal y la eliminación de la quinta frontera. Otro hito es 1964, ¿verdad? Toda esa acumulación hizo su explosión precisamente un 9 de enero, ¿verdad? Y que nadie planeó. Fue un acto patriótico de ir a colocar la bandera nacional ahí en la escuela de Balboa. Y bueno, los estudiantes de los Sonia, pues, rechazaron eso y ayudados por la policía. Y bueno, empieza precisamente una agresión contra nuestros estudiantes, contra nuestro pueblo. Pero el pueblo se levantó. Y fueron 4 días de lucha. Bala contra piedra. Sí. Imagínense. Pero el pueblo hizo lo suyo. Pero aquí la oligarquía decía que eran una pandilla de ladrones que andaba robando al 9 de enero. Y desgraciadamente muchos panameños aplaudiendo que eso era así. Y no era así, era un sentimiento patriótico de rechazo, con rabia, con odio, ¿verdad? Frente a esa presencia norteamericana en nuestro país. Luego de ahí, ese 9 de enero de 1964, se inicia con el golpe de Estado en 1968, que se inicia con un grupo de militares, pero luego fue retomado, por decirlo así, por otro grupo de militares ahí a lo interno de ellos, donde lo lideriza el general Omar Torrijos Herrera, y que encabeza entonces ese gran movimiento, ese llamado a la unidad nacional para plantear a los Estados Unidos un nuevo tratado, ¿verdad? La Central Nacional aquí se juega un gran papel, porque sus dirigentes más preclaros de esa época no rechazaron viajes, sacrificios y todo lo demás para ir a todos los estrados internacionales a divulgar la lucha del pueblo panameño. Y el general Torrijos también recorriendo el mundo precisamente pidiendo ese apoyo para la negociación de un nuevo tratado. Es así pues que se llega pues a la concreción de la firma del tratado Torrijos-Carter, ¿verdad? Y que quizás no lo tenemos todo, pero como quien dice, de lobo un pelo, ¿no? Sí. Porque solamente con hablar de la enmienda de Concini, ya como quien dice, no estamos muy bien. Hay un tratado de neutralidad que cuando los gringos quieren, dice, esos barcos de aquel país no pasan por aquí. Entonces yo no sé la neutralidad dónde quedó, ¿no? Así es que se lesiona también, a pesar de estos tratados, la soberanía nacional, con engendros de los politicastros aquí de Panamá, como Mireya Moscoso y otros, que firmaron acuerdos que nunca fueron a la asamblea, ¿verdad? Donde se viola la soberanía nacional aérea, terrestre, marítima, que se pueden llevar cualquiera, los gringos y punto. Entonces, todo eso ha sido mediatizado. Pero tenemos que valorar toda esa lucha generacional que se dio, ¿verdad? En lo personal, yo me decía, 20 años para recuperar el canal. Sí. Yo eso lo veía lejísimo. Pero cuando llegó la fecha de la entrega formal, pues, sí, 99. Uno se quedó para cómo pase el tiempo y que no era tan lejos, pues. Sí. Entonces eso me llenó a mí de gran satisfacción y todos mis compañeros de lucha y la población estaba enervada, contenta de ese paso, porque nada más ha sido un paso. La lucha de liberación nacional no ha terminado en nuestro país. Hemos tenido bajas, a veces repuntamos, a veces estamos golpeados, ¿verdad? Pero la lucha sigue, porque hay una realidad, los gringos nunca se fueron. Lo que se quitaron fue el uniforme. Sí. Pero aquí están.
Por todos lados están los norteamericanos espiándonos con eso de que los hermanos de la paz, no sé qué, las ONG famosas. Las ayudas de sí, salud. Sí, exactamente. Y ya, bueno, ya tienen bases militares aquí, que no lo quieran reconocer. Hay bases militares allá en Darién, ¿verdad? En estos días se veía aquí en Rodman y en otros aviones de guerra, Sí. apuntando a quién, a Venezuela, ¿verdad? Entonces, están utilizando nuestro territorio. El Comando Sur llega aquí cuando le da la gana darle órdenes aquí al país. Como una plataforma. Y la embajada haciendo de la suya, pues recorriendo ministerios y de todo, y reuniéndose con quien sea, ofendiendo la dignidad del panameño. Así es que en esta fecha no es para, yo diría, para recordar ni para rememorar, sino para levantar esa bandera, seguir adelante, porque nuestro país no está liberado. Y menos ahora que tenemos un gobierno que yo diría franco, que dijo, este gobierno es empresarial. Porque los otros también fueron empresariales, pero no lo decían. Así que este ya está claramente con quién estamos peleando, ¿verdad? Un gobierno empresarial, y aquí nos van a tener de frente. Todo lo que venga mal, nosotros lo vamos a criticar como movimiento sindical. Y si tenemos que dar un aplauso, lo vamos a dar. Pero primero que nada, tenemos que ver el problema nacional de nuestra patria, que está lesionada su soberanía. Es lo que yo pudiera resumir, compañero director. ¿Cómo no, don Eri? Excelente. Don Mario. Sí, buenos días nuevamente a todos y todas. Bueno, una fecha histórica, un hito histórico en nuestro país. Y ese movimiento que se dio, como bien mencionó el compañero, generacional para llegar a alcanzar una sola frontera. Recordemos que aquí estamos divididos en plena cintura de la República de Panamá, con un gobernador extranjero, con leyes extranjeras, con un idioma extranjero, que prácticamente era otro estado dentro de nuestro estado. Esa era la realidad que se vivía ahí, con bandera extranjera. Una colonia. La colonia, correcto. Eso es que vemos la realidad como se viene desarrollando en nuestro país y la lucha generacional que se dio para la recuperación de este bien y que ahora ya es nuestro. Ahí revisando prácticamente más de 15,000 millones de dólares hemos recibido en aporte del canal, casi en este año, el último año, 2.544 millones de dólares que van en aporte de lo que es el canal, a lo que son las finanzas públicas, pero lamentablemente no se ve cuando en esa recuperación de ese bien, económicamente no se ve ese apoyo social de estos aportes que se hacen a nuestro estado, de este bien que es de todo y todos los panameños, pero cuando vemos hace años atrás eran 40 millones, tampoco se veía, ahora son más de 200, que ya más de 2.500 millones y tampoco se ve. Entonces, ¿dónde queda toda esa riqueza que se genera? Entonces, el bien que hemos luchado nosotros, la clase trabajadora, la clase progresista, los comunistas, los socialistas, los verdaderos patriotas de nuestro país por recuperar un bien, vemos prácticamente cómo vamos siendo excluidos. Ejemplo de ello, cuando vamos a ver y caminamos por allá, ya hay otras fronteras, la empresa privada, cercas, vemos ahí edificios, no nos oponemos al progreso, pero cuando tú vas a ver, están las garitas ahí también, de los grandes complejos que quienes pueden vivir ahí, sí. No es el panameño de a pie que pueda tener acceso a estas áreas. Igual cuando vemos la embajada gringa, viene y se coloca nuevamente en esta área como diciendo, ustedes siguen siendo colonia, ahí sigue mi colonia. Y es la realidad, la triste realidad de nuestro país, que esos recursos recuperados por nuestro país, por nuestro estado, están siendo mal distribuidos. Ahí cuando vamos a ver también el poco escuela Rabi Blanco, ahí Javier, las esclavas y todo esto que estaban ahí en Paitilla, se mudaron hacia allá sin pagar un solo centavo, toda concesión por parte del Estado. Pero cuando vemos dónde está una extensión del Instituto Nacional, de la Profesional o del Arte, son muchachos que salieron a luchar en su momento por la recuperación de este bien, tampoco vemos que se dé
hacia las clases populares, sino que prácticamente hemos sido excluidos. Es más, los recursos que se han entrado del canal, cuando vamos a ver la gran realidad es que ha servido del sostén de los millonarios en nuestro país. Porque cuando vamos a ver, no se paga impuestos, los poderes económicos, vemos las grandes empresas evaden impuestos, pero sin embargo, grandes, por decirlo así, el canal sigue aportando millones de dólares a nuestro erario público, pero sin embargo no se ve, vuelvo y repito, no se ve socialmente esa recuperación del canal. Y como bien lo decía el propio general Torrijos, no se deben quitar el machete, no se deben quitar ese bien. Este bien es de uso colectivo para todo el Estado panameño, y cuando vemos ha sido todo lo contrario. Es más, lo que en el 89 pedían invasión, ahí es donde están metidos. A los que pedían en plena negociación de los tratados y la lucha que se dio, decían que pedían que no salieran los norteamericanos aquí en nuestro país. Recuerdo que en el 99 se oponían en el 99 y decían que iba a haber una crisis cuando se fueran de aquí los norteamericanos, y teníamos que mantener a los norteamericanos aquí sus bases militares. ¿Y qué pasó? No pasó nada, al contrario, ha crecido nuestro país mucho más que lo que se venía dando cuando estaban aquí como colonia. Pero sí tenemos que seguir también, como bien mencionó el compañero Eric, avanzando en esa soberanía total. No puede ser que estemos aquí soñando despiertos de que somos 100% soberanos cuando hay bases militares en el Atlántico y en el Pacífico, en diversas islas, con el tema del narcotráfico, con el tema de los migrantes, con todo esto. ¿Se le excusa? Correcto, la excusa, y vemos cómo el propio Mulino y la propia comandante del Comando Suizo prácticamente han corrido la frontera norteamericana hacia el Darién, fue lo que han mencionado. ¿Y qué pasó con nuestras autoridades? ¿Qué dicen de esto? Así que nuestra soberanía en estos momentos está siendo seriamente golpeada por el imperialismo en su avance, en su afán geopolítico hacia el sur, y nosotros tenemos que hacernos respetar nuestro pueblo, que nuestro pueblo no sea plataforma de agresión a otro pueblo hermano. Tenemos que tener claro eso y tenemos que hacer una lucha de frente por la recuperación de la soberanía total. Ya expulsamos la colonia minera, ahí está también, pero hay que tratar de terminar todo este capítulo. Igual tenemos que ver todas esas concesiones que se vienen dando en nuestro país, lesivas a lo que es el Estado panameño, esas zonas especiales donde no se paga impuestos, donde los trabajadores no cobran como son sus derechos, como están establecidos en el propio Código de Trabajo y en la Constitución. El no pago de impuestos, vuelvo y repito, de ninguna clase de estas grandes transnacionales, con el hecho de que vengan a invertir, pero se llevan los millones en nuestro país. Entonces estamos siendo, la soberanía en estos momentos está siendo explotada por la economía, por las grandes transnacionales, por las empresas multinacionales que están en nuestro país, y hay que hacer una revisión real para el fortalecimiento económico y social de nuestro país, con este bien recuperado que tenemos que defender y tenemos que desarrollar también, pero no nos podemos quedar solamente en estar pasando barcos cuando pasa cualquier cantidad de riqueza y de tecnología y no se queda en nuestro país, o nosotros no estamos haciendo unas inversiones más allá que pasar los barcos y los contenedores. Hay que ampliar lo que es la cartera de inversiones, que sea el propio Estado, porque lamentablemente ahí tenemos los puertos, pero los puertos los dimos a concesión. Entonces es la realidad que debemos ver. El tren también ahí estaba, fue recuperado a concesión. Entonces el Estado tiene que buscar la forma de fortalecerse 100%. Sabemos que estamos en un sistema capitalista que es difícil que el Estado pueda crecer en estas condiciones, pero ahí están los otros países asiáticos, cómo han ido creciendo con su geopolítica, su geografía, poniéndola a disposición del crecimiento. Singapur, y con la empresa privada ahí. Sí, correcto.
pero cómo han crecido, y el desarrollo social es mucho mayor, el desarrollo va a la par del desarrollo económico, y eso es lo que nosotros no podemos dejar perder, de que después de haber recuperado un bien tan bueno, llevar de la mano ese desarrollo económico que debe tener esta área canalera, con toda, integrar totalmente al país a ese desarrollo. Ahí lo dejo, compadre. Como no, excelente. Damos la bienvenida al profesor Elías Murillo. Bienvenido, profesor. Gracias, compañeros. Saludos, Osvaldo, Eric y Mario. Yo creo que es importante resaltar un diputado colonense decía: no se come soberanía. No sé si recuerdas, Eric. ¿Cómo no? Sin embargo, viendo los puntos económicos, cómo se ha fortalecido en nuestro país la parte económica a raíz de todo el ingreso económico, todas las inversiones que se han hecho. Y creo que también es necesario resaltar el hecho importante que en nuestro país eh, se ha ido hacia la política siguiente. Hace un momento ustedes decían: se da extensiones o se da exoneraciones de impuestos y se le coartan derechos a los trabajadores en estas áreas. Sin embargo, pues, ¿cuáles son los resultados? Que nosotros tenemos que los trabajadores pierden derechos y pierden recursos económicos. Esto es una de las partes importantes no se debe, no se debe dejar de obviar. Yo creo que también, justo aquí ya para terminar esta parte, es que no podemos tender a un elemento que es importante. Los derechos de los trabajadores no son negociables. No podemos seguir exonerando más zonas, entre comillas, francas, que al final de cuentas estamos dándonos cuenta que son para el usufructo solamente de la empresa privada o de algunos que otros vivarachos. Gracias. Como no, queremos resaltar, nos reporta sintonía la profesora de Yaniri Silly, siempre pendiente de su programa Nueva Era. Yo solo para enaltecer la manera cronológica excelente que don Eri planteó el punto solo añadirle que nos decía una ocasión la compañera Sonia Montoya, cuando se dio la reversión, la compañera Marta Matamoros llegó a verlo. Ella la llevaron y ella le decía: ya puedo descansar en paz, tranquila, ¿no? Porque había visto, como bien decía don Eri, que se veía lejos, pero después cuando fueron a ver ya estaba allí, ¿no? Y logró, como quien dice, y que sin lugar a duda, que hoy no estén las organizaciones estudiantiles tiene que ver mucho, o sea, no es casual, ¿no? Que hicieron desaparecer y que hoy en el día inclusive le echan la culpa a la juventud de muchas cosas, pero es que eso no es algo casual, es algo muy bien orquestado de manera malévola, ¿no? Para que el joven en su momento no tenga ese amor a la patria. Y le pongo de ejemplo sencillito el 20 de diciembre, que forma parte de nuestra historia, triste, pero forma parte de nuestra historia, y que en los libros y en las escuelas muy poco hablan de ello. Eliminaron, ¿no?, la materia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Correcto. Y ahora le pusieron de ministra a la misma que eliminó, contribuyó a eliminar las organizaciones estudiantiles. Correcto, entonces no es casual. Entonces, la importancia de esta fecha, el hito histórico y el abanico, por decirlo así, que abrió, que debido a las estrategias neoliberales que no se están desarrollando como debe ser, que bien decía Mario, que es que vaya ligado el crecimiento económico de la mano con el desarrollo social, que es lo que en su momento el general Omar Torrijos logró hacer, aunque sea poco, pero se logró, bueno, poco a poco, desde los gobiernos, entre comillas, democráticos. En 1990 para acá nos han venido quitando, que bien creo que es lo que resumía don Elías al último, los derechos a los trabajadores. Así que queda mucho por hacer y sobre todo ponemos en
en la balanza esa generación que luchó en su momento, que todavía hay personas así como Don Eri y otros que estuvieron allí en lo que es la liberación nacional, versus los que estamos ahora, que nos toca, ¿no? Seguir luchando y veamos el norte que se tiene, y veamos el ejemplo de la mina, como el gobierno anterior, de manera entreguista, ¿no? Nos dieron el aspecto cuando aprobaron en su momento esa ley y nos montaban otra colonia, que es lo que nos decía don Mario, que hay que seguir luchando, ¿no? Por lo que es la liberación nacional y el desarrollo social de la población. Con eso podríamos cerrar, que esa es la línea de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá. Como siempre, hay más dígame. Sí, no, ya como tú lo has dicho, cerramos el capítulo de intervención sobre ese aspecto. Pero yo quería aprovechar nada más un minuto. Adelante. Para denunciar a las autoridades de la Caja del Seguro Social, precisamente porque los pagos de los jubilados se están retrasando, no están pagando en la fecha y hora en que siempre hemos estado acostumbrados. Por ejemplo, cuando un pago caía lunes, por ejemplo, ya desde el viernes pagaban, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya van como 3 quincenas en eso que no coinciden los bancos, unos están pagando, otros no están pagando, y en este último habían hasta fila en todos esos cajeros porque eran las 10, 11 de la mañana y nada, vinieron a pagar como a la 1. Entonces nos vamos aparte del dinero como tal, son la cantidad de personas como yo, mayores, haciendo fila, parados a la intemperie, humano, ¿verdad? Entonces hacemos un llamado a las autoridades, ¿no? Que vayan corrigiendo esas situaciones, porque no podemos estar en eso. Gente, no, yo diría, la mayoría de este pueblo, compañero, está esperando esa quincena para correr para el súper. Sí. ¿No? Otra gente que se metió temprano a hacer su carretillita y llenarla, y cuando fue a pagar todavía no habían pagado. Entonces, todos esos problemas los estamos pasando los compañeros jubilados. Así que un llamado a las autoridades y un llamado también a los jubilados de que cuando se hacen llamados, hagamos el esfuerzo de asistir, ¿verdad? Porque lo que no podemos estar soportando que el gobierno, con todo su aparato mediático y las imposiciones de los Estados Unidos hacia Panamá con el Banco Mundial y la IFI, de que para salvar a los jubilados, ¿no? Para esconder que es que van a acabar con las jubilaciones de los jóvenes, ¿verdad? Entonces hay que estar alerta en ese sentido y el jubilado tiene que ser más activo. Nos sumamos a esa voz. Y en esa misma línea, como siempre tenemos más temas en lo que es de defensa de la Caja de Seguro Social, y sin lugar a duda, ¿no? Te han visto que se han venido dando algunas declaraciones, sobre todo una de parte del señor presidente, donde decía que dónde iba a buscar a él a la gente que el buen panameño se tomó la plata del seguro, que se la buscaran. Pues yo creo que, con todo respeto, señor presidente, es una tarea de ustedes como autoridades, no del pueblo, ¿no? Entonces, no digan ahora que nosotros le hagamos el trabajo. Es una tarea de la administración gubernamental, y sobre todo también decide que ahora los trabajadores son los que tienen que aportar más. No hemos dicho que no estamos dispuestos a hacer sacrificios, pero hay que corregir las leyes, porque no puede ser decir que tú no vas a castigar y no vas a corretear a quien en su momento se tomó el dinero que no era de él, ¿no? Y vas a premiarlo y yo voy a seguir pagando más. Entonces, había que ver quién sería el irresponsable entonces con las declaraciones, ¿no? En realidad, ¿quién está actuando entonces de manera responsable? Don Mario, no sé si usted inicia en esta ocasión por lo de el trabajo que se está haciendo en CONATO. Correcto, muchas gracias, compañero. Sí, cuando vemos lamentable el discurso del propio presidente de la República, en donde en vez de buscar ellos como Estado la evasión de lo que son los recursos del propio Estado, uno, pago de impuestos, dos, la Caja del Seguro Social, y sobre todo en el tema de la Caja del Seguro Social, decir que él no tiene tiempo para esto. Pero sí va a aplicar una medida de 13, por una deuda de 13 millones, que no está mal en el corredor, en los corredores. Pero sin embargo, deudas que tienen, ejemplo, sector público, más de 150
$1.723.567,88 de deuda que tiene el Estado. No va a tomar la decisión ni va a buscar la fórmula de que el Estado le pague, y los municipios también. Que diga, ese fue del sector privado, más de 150.000.723.000 de deuda que tiene al Seguro Social, que eso es lo que él no quiere buscar. Pero sin embargo, los 13 millones que debemos los pobres panameños, que vamos a buscar, bueno, hay que ver, hay que pagar la deuda que uno tiene, pero sin embargo vemos que esta no la quiere buscar. Entonces, como él dice que quiere la recuperación de la propia caja de Seguro Social, una cosa es el discurso y otro el hecho. Cuando vemos el Estado debe más de 24.810.639,65 debe el Estado de no pagar la cuota obrero patronal. El sector judicial, más de 135.392, que diga 135.390.000. El sector judicial parece no ha pagado o no paga seguro social por parte del Estado. Entonces, cuando esa morosidad tan alta que se dan en nuestro país, hay hueco, y preguntan dónde está la plata de los jubilados, por qué no hay plata para que se jubilen los panameños y panameñas o se pensionen, porque la mayoría somos pensionados, no jubilados. ¿A dónde están los recursos? ¿Por qué no se buscan esos recursos? Porque es más fácil irle lavando la cabeza a la gente, a todo el público nacional, poco a poco, que hay que hacer un sacrificio, que la caja del Seguro Social está en crisis y tenemos que hacer un sacrificio todos, supuestamente todos, pero sin embargo ese sacrificio lo paga 100% el trabajador, porque lo paga de su salario y de su esfuerzo que hace día a día, y fuera de eso, ¿qué le toca al empresario? Él nada más lo mete en el costo de producción que tiene, sí, de venta de su producto. Ya, listo. ¿Quién es el que sale? De su salario vuelve nuevamente el panameño a tener que pagar, cuando vemos que hay otra fórmula que nosotros decimos, oye, un momento, lo que hay que buscar antes de tomar medidas paramétricas que no han servido para nada, porque el 2005, ya en el 2010, se volvió a la crisis del tema de la caja del Seguro Social 5 años más adelante. Bueno, busquemos cuál es la fórmula que podemos hacer, buscamos las inversiones que hace el propio Seguro Social, porque en esos fondos de inversiones, ahora que se va a construir el metro, no entra lo que invierta, lo que es la caja del Seguro Social, que es una inversión social, ¿ven? Y también se retribuye socialmente una ganancia a lo que es la caja del Seguro Social. Los bonos de inversiones, que están a 6.5%, porque esa deuda que tiene el Estado no la compra a 10 años, lo que es la caja del Seguro Social, y ese bien revierte. O también hay que analizar la propia ley y hacer los cambios fundamentales, porque dentro de la ley 51 también establece de que hay recursos que deben de estar, creo que son 75% en lo que es el Estado, en bancos estatales, y otro 25% en la banca privada. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido aquí? Sin embargo, vemos que el Banco Nacional paga entre 1.5, creo que el último año fue 1.8%, pero sin embargo cuando presta gana arriba del 8%, 6%, y presta esa misma plata al sector privado, y el sector privado hace inversiones con esos recursos de nosotros, de los asegurados, y tuve que ellos, correcto, hasta el 15%, 8%, 10% de ganancia de lo que son los recursos que nosotros invertimos, pero sin embargo el Banco Nacional solamente paga 1.8% en esos plazos. Lo que hay que buscar la fórmula, la evasión que se viene dando de las cuotas, prácticamente hemos hablado más de casi 1.000 millones de dólares que se vas perdiendo en el tiempo, más de 1.200 millones que ha venido perdiendo la caja del Seguro Social por esa evasión que cada 5 años
unos 300 millones, ahora acá vamos por cuánto, por 140 y pico de millones. Vale, y no te extrañe que en los famosos juevesitos, que le llamo yo, los juevesitos, correcto, que de un plumazo se condonan las deudas. Así parece. Por ahí viene. Están anidando. Y mire, y otra cosa que tenemos que tener claro de que aquí lo que hay que buscar son recursos o hacer la mejor inversión de los recursos que tiene la Caja del Seguro Social. Porque él no hace los préstamos, ahí está haciendo préstamos bancarios, está haciendo préstamos para vivienda, para que el asegurado no sea reventado, como se dice en buen panameño, por las financieras y bancos. Esa es una inversión que puede hacer 100%, que sea manera. Imagínate que no con el intocables, la financiera. Ajá, imagínate con el PRA y el otro, el PAN, yo creo que. No, queda un minuto. En todo ese sistema de inversiones que se da, hasta la gente que ha ido acumulando de esa forma mixta, oye, tiene mejor rendimiento en sus recursos, tiene 5.6% de ganancia de lo que va invirtiendo y tú estás viendo lo que se está invirtiendo. Pero lo que decíamos la vez pasada, el sistema solidario, pero en el sistema mixto, donde están los compañeros nuevos, ellos no saben cuánto se ha invertido, dónde está su plata. Pero sin embargo, en estos otros sistemas, que están los compañeros que están dentro del sector público, ellos iban viendo su rendimiento poco a poco. Ellos ven el crecimiento de esa inversión, pero sin embargo acá no se sabe. Es una gran realidad. Creo que nosotros debemos que seguir insistiendo que antes de hacer lo que es las medidas paramétricas a los trabajadores, hay que buscar la fórmula de inversiones y mejorar lo que son las inversiones. Se me queda una cosa, 114,000 trabajadores informales, empresas formales. Ese es también revierte contra la Caja del Seguro Social. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no pagan seguro social estas grandes empresas? También tenemos que ver la situación del salario. Los salarios son muy bajos. Hay que hacer y ver lo que es una ley general de salario, el aumento general de salario, pero que realmente paguen, porque le está la habilidad dentro de esa propia evasión, que si tú ganas $1,500, te dicen te pago 1,000 y te pago en base a los impuestos, a la Caja de Seguro Social, solamente te descuento estos 1,000 y los 500 te los doy en bono. Esto, ¿cómo es? Vale, para más. Claro que sí. Entonces ahí hay que buscar y cerrar las puertas de esa sinvergüenzura, porque es sinvergüenzura empresarial, que buscan y dañan lo que son los recursos de la Caja del Seguro Social. Ahí lo dejo, compañero. ¿Cómo, don Eric? Sí, yo pienso que vamos bien en el sentido del movimiento sindical y bueno, y nuestra Central Nacional con este programa de los trabajadores que se lo ven a nivel nacional. Muchos comentarios yo recibo del programa. Pero los famosos juevesitos, ¿verdad? Que nos dan como un caramelito, pero yo siento que nos están diciendo en nuestra cara lo que van a hacer. Sí. Y cuando tú le preguntas a la población, de que Mulino, está bien, está bueno. Digo, compañero, usted no se da cuenta de lo que le están diciendo en la cara. Que tú eres el que tienes que pagar este problema, porque como lo dijo Mario, la empresa no va a poner nada. Ni siquiera le están cobrando lo que debe. Ni el Estado paga, ni los empresarios pagan. ¿Y quién va a pagar la fiesta? Nosotros. Sí. Y encima de eso, una maravillosa idea que está corriendo, que en vez del 7% que pagamos del ITBMS, del impuesto, pues, lo suban al 10%. Y todavía me dice una persona, pero en otros países pagan 18%. ¿Qué pasa, panameño? 13%, Eric. 13%. 13 es la propuesta. El 13 es la propuesta. 13%. Bueno, pues imagínense. 13%. Entonces, cuando usted vaya a comprar un papel higiénico, un jaboncito, usted va a ver ese 10 ahí. Porque no hay manera que a esta gente se le ocurra proponer las medidas que está planteando Conato y que el compañero resumiera aquí en su intervención. No hay manera. Pero ¿ustedes creen que los empresarios que están gobernando son brutos? No, ellos están jugándose sus intereses y cumpliendo las órdenes del Banco Mundial y de las IFI de los Estados Unidos,
que quieren privatizar los fondos de pensiones. Por ahí van. Y que le quede al gobierno, como quien dice, la parte administrativa y que la atención de salud. Pero los millones están en las pensiones. Entonces, yo hago un llamado al pueblo panameño que ponga más atención de las palabras que se dicen y si eso se concatena con los hechos. Porque nosotros no podemos seguir el movimiento sindical o la población en general o el movimiento social, que cada vez que nombran un director de la Caja del Seguro Social, vayamos, que yo digo, estaba Sayores, dije, abajo Sayores, después cambiaron a Girón, abajo Girón, ahora, abajo otro lado, ahora abajo Dinomó. O sea, la consigna es buena, pero es hueca, porque el problema no está en el nombre, el problema está en el sistema. El sistema capitalista es el que nos tiene así. Y mientras no identifiquemos el enemigo como tal, nos vamos a andar saltando y brincando. Pero Dinomó es el representante cimero en las propuestas paramétricas. Te lo ha dicho de una manera, después con una entrevista con una periodista dice otra cosa, pero él está cuadrado con las medidas paramétricas. Claro. El presidente, aunque dé vuelta por ahí, da con las medidas. Cada vez que te dice que tú tienes que poner, eso es medida paramétrica, te van a meter la mano en el bolsillo, claro, ¿verdad? Entonces, yo pienso que se va a abrir, se va a abrir ese compás de diálogo 1 o 2 meses, pero que al fin y al cabo, por más que se converse ahí, ellos van a meter su proyecto de ley, que supongo yo que debe ser confrontado también con el proyecto de ley que tiene CONAMA. Y todo va a depender de la movilización de las masas. Claro. Y una gran responsabilidad de los sindicatos, de sus centrales obreras, federaciones y demás, ¿verdad? Porque tenemos que hacer actividades fuertes, ¿ves? Porque el enemigo está observando. Cada vez que nosotros hacemos un llamado y no pasamos de 100 o 200 personas, así mismo nos van calibrando. Entonces, yo pienso que debemos hacer cosas contundentes. No estamos hablando de contundentes de ir con palo, piedra, no estamos hablando de eso, pero que se sienta que la población, la familia, realmente está defendiendo la Caja del Seguro Social. Y tenemos que hacerlo. Es un deber. Es más, por nuestra propia existencia hay que defender la Caja del Seguro Social. Así debe ser. Don Elías, usted le corresponde, tenemos 3 minutos. Adelante. No, yo, fíjate, pienso que a la gente hay que decirle las cosas con dinero para que haga las comparaciones. En estos momentos se está hablando de subir la cuota de los obreros al 18%. Una de las propuestas que, ¿te acuerdas, Osvaldo, que te mandé? Que fue una de la explicación de algunos diputados que después le llamaron chiquillos, que dijeron por qué votaban en contra de Dinomó. Y hablaba de que, primero, una de las propuestas es subir esa cotización del trabajador a 18%, y la cantidad de años que extraoficialmente se está empezando a hablar ya, a 35 años de cotización. Si la gente no consigue trabajo, en algunos lugares no le pagan esa cuota porque el empresario se queda con 35 años, por Dios, usted cuántos llegarán a jubilar, primero. Y segundo, que te quieren bajar de 60% a 40%. O sea que si tú ganabas 1,000, hoy tú te harías con 60, con $600, perdón. Pero con 400, que sería lo que ellos están proponiendo, ¿cuánto se irían realmente y cuánto alcanza? Si a alguno de ustedes le alcanza con $400 para vivir, me avisan para que me digan efectivamente cómo es que se hacen esos milagros. Entonces yo lo dejo hasta ahí, Osvaldo, pero solamente hacer la referencia esta a la gente de que efectivamente hay que salir a luchar. Eric, ese es el resumen. A la pregunta que hace nuestro compañero Murillo, ¿a quién hay que preguntarle? A los jubilados, a nosotros mismos, de cómo se vive con $400. Claro, sí. Los que ganan menos, hay jubilados de $200, de 180. ¿Cómo vivirán? Mínimo.
Claro, sí. Mínimo del mínimo. El jubilado, el encargado de Bocas del Toro decía que los jubilados de Bocas del Toro se buscaban una cabeza de plátano, vendían un par y compraban una lata de sardina. Así es que llegan. Claro que sí. Pero, Sí, y cuando hay cabeza de plátano, dinero, como habla que dice por dinero, el promedio de salario en Panamá 750, estamos hablando de un 18%, $135 te estarían descontando de tu salario y te irías con menos del 40%, como bien lo ha mencionado el compañero, solamente se lo dejo ahí. Menos, Pero claro, ¿dónde va toda esa plata que te están descontando? Lo que queda sin lugar a duda es que hay que salir a luchar. Escuchen el juevesito para ver qué otro caramelito traen. Claro que sí. Pasamos a nuestra nota editorial. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Este lunes 11 de septiembre del 2024, hace 51 años, un violento golpe de Estado acabó con una de las democracias más estables de América Latina. Puso fin de manera abrupta a la tradición de las fuerzas militares chilenas de no involucrarse en la política y marcó el comienzo de una dictadura fascista despiadada de 17 años. El doctor Salvador Allende, el presidente constitucional socialista de Chile, cuyas elecciones democráticas las ganó en noviembre de 1970, impulsaba una agenda muy esperanzadora que incluía la nacionalización de la industria de cobre, el control estatal sobre otras industrias estratégicas y los bancos y la redistribución de las tierras a productores y campesinos. Estaba dirigido a acabar con los terratenientes que acaparaban grandes cantidades de hectáreas de tierra. A medida de la que la economía se salía de control y la polarización política alimentaba la violencia, lo cual llevaba a empresarios, políticos conservadores fascistas, sectores de capas medias de profesionales y algunos gremios forzaron a que los militares actuaran y dieran el golpe de Estado. Se fue gestando una conspiración civil y militar para deponer al gobierno constitucional de Salvador Allende. Pero todo esto fue orquestado por la Central de Inteligencia Americana, CIA, con operaciones encubiertas y financiamiento para desestabilizar el país, que culminó en un sangriento y mortífero golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, José Toribio Merino y Gustavo Ley, que integraron la Junta Militar. Para la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, asumimos las palabras prolíferas del mártir presidente Salvador Allende. Abro comillas, sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Cierro comillas. Con estas palabras transmitidas por Radio Magallanes, Salvador Allende se dirigía por última vez al pueblo chileno. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Preparémonos para la resistencia y la ofensiva. La fuerza y la unidad en la diversidad nos dará la victoria. Defendamos al Seguro Social ante cualquier intento de privatización y de medidas paramétricas. Panamá, 7 de septiembre de 2024. Esta ha sido nuestra nota editorial y este fue su programa Nueva Era, una producción de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá y la misma a su vez afiliada a la Federación Sindical Mundial. Muy buenos días a todos y todas. Saludos. Plus, tu canal de opinión. ¿Necesitas dar a conocer tu marca? ¿Quieres dar a conocer tu producto? ¿Necesitas impulsar tu negocio? ¿Quieres fortalecer la imagen de tu emprendimiento de forma efectiva? Comunícate a nuestro departamento de ventas al